¿Qué trabajos tuve como fotógrafo? Ninguno. No trabajé como fotógrafo. Yo fui fotógrafo aficionado. O sea, la fotografía que yo tenía la vendía como stock, la mandaba yo a agencias de stock. Pero no era trabajo, era una expresión artística fundamentalmente, ¿no? Eh, y estuve muchos años haciéndolo. Porque mi problema, no podía yo trabajar como fotógrafo porque no soy fotoperiodista, admiro mucho a los fotoperiodistas, conozco a varios de un nivel altísimo, como Bauluso, como Manu Bravo, pero para sobrevivir como fotógrafo tienes que hacer lo que aquí se conoce como BBC, que no es la British Broadcasting Company, sino es bodas, bautizos y comuniones. Pues si tú haces bodas y eres un reconocido fotógrafo de bodas, puedes ganar una muy buena cantidad y además la ganas en los breves meses de mitad de la primavera, verano y mitad del otoño, ¿no? Que es cuando son las bodas. Entonces, pero yo les explicaba a mis compañeros que tengo un problema. No soporto a los curas y no soporto a los borrachos. Entonces, metido en bodas, bautizos y comuniones, yo acabo a golpes con el cura, con el clásico tío borracho, o con el papá con la mamá de la novia, que se ponían a dirigir. Yo vi a una dirigir a un fotógrafo. No es que usted póngase allí y el fotógrafo, no señora, que usted en contraluz, que se van a salir las siluetas negras. No, usted hágame caso a mí. Y señora, pues sí, el fotógrafo fue y lo hizo y luego las fotos salieron como salieron. No estoy yo, que soy tan antisocial. No olviden ustedes que yo amo a la humanidad, pero con la gente tengo problemas para ser fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones. Me rehusé completamente y entonces pues, no podía yo sacarle mucho dinero a la fotografía. Hice un par de algunas exposiciones, vendí alguna foto y poco más. No, era mi expresión artística más que mi trabajo.